Cordial saludo tutores y compañeros, mi nombre es Milena Dovigama Izama, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy realizaremos una breve entrevista sobre un hecho histórico muy importante en Colombia, la reforma agraria y el problema de la tierra durante las décadas de 1930 y 1940. En este proceso marcó profundamente la historia rural del país y dejó consecuencias sociales, políticas y económicas que siguen teniendo impacto en la actualidad. Para, es, para esta entrevista encontramos con la participación de Alejandra, ingeniera agrónoma, quien nos explicará en qué consiste este hecho histórica, cuál fue su importancia y qué consecuencia dejó para la sociedad colombiana. Alejandra, ¿podría explicarnos brevemente qué fue reforma agraria y qué estaba pasando en Colombia durante las décadas de 1930 y 1940? Bueno, sí, claro. Bueno, te cuento que la reforma agraria fue un conjunto de políticas que implementó el Estado colombiano para retribuir a la tierra y mejorar, digamos, las condiciones de los campesinos. ¿Por qué? Porque en esta época habían demasiados latifundios y terratenientes que tenían en su mayoría las tierras, y esto hacía que los campesinos del común denominador que no tenían tierras pues sufrieran diferentes situaciones y no lograran tener una mejoría en su calidad de vida. ¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a que surgieran demandas por la tierra y se plantearan reformas agrarias en esa época? Bueno, hubo diferentes causas, entre ellas, como lo mencioné anteriormente, los latifundios eran las personas que tenían mayor extensión de tierras y que normalmente tenían trabajadores o que tenían tierras alquiladas, y esto hacía que ellos, digamos, pidieran a los campesinos grandes cantidades y los campesinos pues obviamente no pudieran de su cosecha generar grandes ganancias, y sus ganancias eran muy mínimas. Las ganancias que tenían en realidad en su mayoría eran ganancias pues que se iban directamente para los latifundios. Este tema era un tema pues básicamente de desigualdad. Además también hubo otras situaciones como el tema de la exportación. Digamos, como existió la Gran Depresión entre los 20 y los 30, esto generó que el nivel de exportación que había en su momento cayera, porque digamos Colombia siempre ha sido un gran exportador de café, y al existir la Gran Depresión se generó una inestabilidad económica, generando baja en las exportaciones, y esto hacía pues que los campesinos que lograban obtener ganancias de sus exportaciones pues también cayeran. Además de esto, muchas de las poblaciones que vivían en el campo empezaron a migrar a la ciudad, y digamos que se dieron diferentes situaciones, pero principalmente estas fueron las que llegaron al punto donde hicieron generaron este impacto para que, digamos, hubiese esta reforma que fue de los 30 a los 40. Además de esto, pues también se permitió otro tipo de espacios, digamos, para el tema de los campesinos. La idea de esta reforma era darles las tierras a ellos, en donde ellos pudieran todavía seguir con las tierras, generar producción para el país, porque pues además se necesitaba una mayor producción debido, digamos, de forma interna, debido a la gran migración de campesinos hacia las ciudades. Entonces esto, digamos, permitía también mantener una estabilidad en la producción agrícola. ¿Qué acciones o políticas implementó el gobierno frente a esta problemática de concentración de la tierra? Bueno, para 1936, el presidente que existía en su momento, que era Alfonso López Pumarejo, promulgó la Ley 200. ¿Esta en qué consistía? En que los terratenientes debían generar productividad en los suelos. El hecho de que las tierras no tuvieran, digamos, una productividad
hacía que estas tierras pues fueran dadas a otras personas, a campesinos, para que pudieran producir y que no simplemente se quedaran estas tierras como el hecho de mantener un estatus social, económico por tener tierras, sino que de verdad se sacara un provecho a las tierras. Esta fue la ley que permitió, digamos, en su momento un apoyo para los campesinos. Sin embargo, la mayoría de los terratenientes pues se resistieron y hicieron que esta ley no tuviera tanta fuerza, pero a pesar de esto pues digamos que generó un impacto. ¿Cómo afectaron medidas y conflictos por la tierra a las comunidades campesinas y rurales? Bueno, ¿cómo afectaron estas medidas y conflictos? Pues primero, inicialmente, debido a lo que mencioné anteriormente, que la resistencia que hicieron los terratenientes, pues generó violencia, ¿cierto? Y al generar esas violencias, pues también se generaron mayor cantidad, o la desigualdad fue mayor en el sector rural, haciendo que los campesinos tuvieran que ser desplazados y pues generando esa violencia entre los terratenientes y los mismos campesinos, que esto derivó el tema pues de lo que ya conocemos hoy en día, que es el tema del conflicto armado que existe en la actualidad, todavía persiste en Colombia. ¿Por qué consideras que este hecho histórico sigue siendo relevante para comprender la realidad social de Colombia hoy? Sigue siendo relevante en Colombia este hecho histórico porque a hoy, después de tantos años, después de casi un siglo, seguimos viviendo las mismas situaciones. Aún existe desigualdad rural, aún existen digamos que ya no se habla de terratenientes, aunque sí existen aún, y es evidente que pocas personas tienen la mayoría de la distribución de tierras en el campo en Colombia, y esto pues confluye al resultado de las violencias que actualmente vivimos en Colombia. O sea que hasta que no haya una mejoría para los campesinos, hasta que no haya más equidad para las personas del campo, vamos a seguir en situaciones similares de violencia. Y esto va a seguir siempre hasta que no se cambie. Actualmente, se quiere implementar de nuevo políticas para que los campesinos puedan tener sus propias tierras. Además, pues a través del tiempo se han venido vinculando diferentes procesos, incluyendo también el Banco Agrario, que es un banco que ha permitido a algunos campesinos mejorar económicamente sus procesos agrícolas para poder producir en sus propias tierras, sus propios cultivos, inclusive pues el tema de la ganadería y demás que podemos ver en la parte agropecuaria. Muchas gracias por compartir esta información tan importante sobre la reforma agraria y el problema de la tierra en Colombia en los años 30 y 40. Este hecho histórico no solo marcó la historia política, económica del país, sino que también tuvo un profundo impacto social en la comunidad rural. Como futura psicóloga, considero comprender estos procesos históricos. Muchas gracias, Alejandra.